Ok, buenos días, profesor, o tardes, o noches, dependiendo de la hora que me esté escuchando. Soy nuevamente el alumno Hamish Krasner, que viene a exponer el tema 2 de, de la semana 2, el cual se trata sobre la antigua Grecia. Y bueno, a partir de ahora es que inicio mi exposición. Cuando hablamos de la antigua Grecia tenemos que tener algo en cuenta. El por qué tenemos que hablar de la antigua Grecia. ¿A qué se debe? Fácil, porque así como con la historia, que para poder comprender los sucesos actuales de la sociedad tenemos que dar un vistazo al pasado, sucede lo mismo con las cosas que actualmente manejamos, legados que nos han dejado las civilizaciones antiguas. Y en este caso, muchas de las cosas que tenemos el día de hoy se deben a lo que ha acontecido en esta civilización ubicada en las costas del mar Mediterráneo y del Asia Menor. Pero eso sí, hay que dividir a la antigua Grecia en 6 etapas. La etapa minoica, la etapa mesénica, la etapa oscura, la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa del periodo helenístico. Se pueden llamar etapas o periodos, pero de los primeros dos, sus nombres completos serían civilización minoica y civilización micénica. Dicho esto, iniciemos con la primera, que también es la más larga, la civilización minoica. ¿Qué sucede durante este lapso? Sucederá lo siguiente, y de acá hasta que lleguemos a la edad oscura, se dará lo que son los cimientos, las cosechas de lo que futuramente serán conocidas las polis, de las cuales hablaremos más tarde que temprano en esta exposición. Pero bueno, volviendo al tema de la edad minoica, la primera edad de las 6 de los griegos. ¿Qué sucede? Como es bien sabido, antiguamente el hombre era un ser nómada, es decir, iba de lugar en lugar cazando, recolectando lo que encontraba. Es de esta manera que se llega a distribuir a lo largo del mundo, llegando a zonas como Asia, Europa o incluso el continente americano, según teorías de cómo pudo haber sido esto. Pero bueno, centrándonos en lo que son los residentes del viejo continente, muchos pueblos antiguos se formaron en lo que son las costas de la península griega actual, como sería Peloponeso o Ática. Y acá, desarrollando, creciendo como civilizaciones pequeñas, como pueblos, y empezando a compartir entre ellos ideas, costumbres, religiones, forman lo que sería una identidad. Identidad con la cual tres grandes familias serían las que resalten: la Doria, la Elonia y la Genia. Y dicho esto, estas tres grandes familias tenían una visión, la visión de expandirse y de colonizar. ¿Hacia dónde? Bueno, ya sea que haya sido agrede o no, su visión los llevó a las costas del Asia Menor, en donde había tanto pueblos en las mismas tierras costeñas como en las islas que había alrededor. Y esto sí, un dato a aclarar, en el mar Egeo, que obviamente está rodeado por las costas de, de Grecia y otros países europeos junto a las de el Asia Menor, hay más de 5.000, 6.000 islas. Ojo, no todas son habitadas. Y esto nos lleva a lo siguiente. Como estas tres grandes familias, junto con otras pueblos, civilizaciones jóvenes, llegaron a conquistar estos lugares, sucedería lo siguiente. En términos, por decirlo así, bonitos, estos llevarían consigo su religión, su forma de vivir, su estilo de educación y su estilo de vida, que obviamente para los terratenientes de ahí sería más que nada un sometimiento y una forma de imponerles su estilo de vida y todo lo que conlleva respecto a eso. Esto sería lo más rescatable y lo más resaltante, corrijo, resaltante, no rescatable, error mío, de este primer periodo. Y así damos paso al segundo periodo, en el cual serán los protagonistas las civilizaciones egeas. ¿Por qué se llaman así? Porque las civilizaciones egeas son todas aquellas que estaban este, en las islas del mar Mediterráneo, que tenían eso en común, esa ubicación geográfica, ese mar. Y eso sí, el mar será importante para los griegos, porque es a través de este que al ser países que están en las costas, o sea, estados, ciudades, corrijo, no países que están en las costas y en las islas, que será su principal medio de transporte, de alimentos u de otros objetos o insumos.
Y eso sí, no solo es importante por eso, sino que al tener embarcaciones las cuales van de un lugar a otro, dejando alimentos y demás, también se genera otro tipo de empleo, se fomenta el empleo, como puede ser la carpintería, la cual podría ser el hombre que pensó, hey, estos barcos necesitan que cada cierto tiempo se les repare, voy a ser carpintero y así conseguir dinero. O de repente un hombre que, pensando que esos griegos necesitaban descansar, les dio un asilo a cambio de unas monedas, claramente. Y así otros centenar de labores pudieron haber surgido. Y todo esto se conoció más que nada durante este periodo, el periodo micénico. ¿Por qué se llama así? Porque la civilización más importante de este periodo es ese. Son los discúlpeme, es que me acabo de olvidar. Solo voy a repasar lo que es el nombre de este imperio. Micénica, la civilización micénica, corrijo. ¿Qué sucede con la civilización micénica? Sucede que ésta tenía la hegemonía del mar, el dominio de los mares, por así decirlo. Y aquel que los gobernaba era el Wanat, su rey, el cual siempre estaba rodeado por la aristocracia guerrera, la élite. Porque en este caso hay que diferenciar algo. No es lo mismo una aristocracia guerrera que una aristocracia como conocemos, ya que acá lo que va a primar son aquellos grandes hombres que tengan, por decirlo así, un linaje, un respeto, un historial en lo que es la cuestión de el arte bélico. Dicho todo esto, ¿quiénes eran los gobernados fácil? Este, la gente de menor poder, porque en este caso, durante todo este tiempo, aquellos que escaseen de poder serán sometidos y aquellos que tengan una mayor capacidad de poder serán los que sometan. Sin embargo, esto no duraría mucho, porque como todo tiene un inicio, también tiene un final. Y el final llegaría con las migraciones asiáticas, mejor conocidas a través de las fuentes egipcias como los pueblos de mar, que emigraron, ya sea de casualidad o por cuestiones de la vida que nunca comprenderemos, a las costas del Asia Menor, en donde, si se acuerdan bien, estaban los pueblos que las tres grandes familias habían sometido y hecho parte de su identidad. Y bueno, como era de esperarse, una guerra se armó, guerra de la cual la civilización micénica se vio afectada, perdiendo junto al resto de civilizaciones egeas gran parte de su población, y dando así paso a la tercera etapa o la tercera edad, o incluso tercer periodo. ¿El cuál era? El periodo de la Edad Oscura. Disculpenme, voy a tomar un poco porque siempre se quedan en la garganta. ¿Por qué se le llama a este periodo o a esta edad la Edad Oscura? Porque al ser ¿cómo decirlo? Un periodo de tiempo, valga la redundancia que esté repitiendo palabras, espero que me disculpe eso, en el cual no suceden grandes acontecimientos, acontecimientos importantes con una frecuencia continua, con una continuidad, corrijo, se le considera eso. Otro claro ejemplo es la Edad Media, donde hubo un gran atraso tecnológico por las situaciones que se dieron, que también tiene el adjetivo depriorativo de ser conocida como la Edad Oscura o la Edad del Atrasamiento. Pero sigamos. Eso sí, hay cosas a rescatar y también se podría interpretar la Edad Oscura como una edad en la cual fue un periodo de cambios, porque precisamente lo que se resalta de esta tercera etapa es lo siguiente, que se deja, por ejemplo, la escritura lineal de los misónicos, se deja su tipo de arquitectura. Las civilizaciones que habitan en estos lares van dejando eso de lado y van haciendo lo que es, por ejemplo, la escritura griega que se conoce en la Edad Clásica. Van haciendo las manifestaciones culturales. Los pueblos asumen una mayor identidad. Hay una religión politeísta la cual asimila, se fusiona con otros. Claro ejemplos, por ejemplo, Ares de Tracia, que es hijo de Zeus, el cual es un dios nacido en Creta, y que se le dio por eso la nacionalidad o el nacimiento en Tracia, porque se le consideraba isla de los bárbaros, que más adelante formaría parte de la nación griega como tal. Pero intentando no irnos del tema, es más que nada eso, le damos por un periodo en el cual dejamos la civilización micénica y todo lo que conlleva para dar paso
para que son los primeros pasos de la civilización griega tal y como es, iniciando así el periodo arcaico. Y en el periodo arcaico hay que resaltar lo siguiente. La mayoría de los gobiernos nacen con lo que son... me he olvidado. Lo que yo consideraría el factor más destacable de la Edad Oscura es que a finales de junto con el resurgimiento de que la población vuelve a incrementar, porque si se acuerdan, terminando la edad de la civilización micénica, se pierde gran cantidad de personas, un número considerable de personas que se van recuperando finalizando esta época. También se dan el nacimiento de las denominadas polis, que van a tener su protagonismo a partir de ahora. ¿Qué sucede en el periodo arcaico con las polis? ¿Qué son las polis en primer lugar? Las polis son las ciudades que funcionan como Estado, también denominadas simplemente ciudades-Estado. ¿Por qué se les llama así? Porque estas ciudades, por más que sean, por decirlo así, de una misma nación, que tengan una misma identidad con las otras, no tienen la misma estructura, no tienen la misma estructura económica como podría ser el tipo de monedas que usan, no tienen el mismo ejército, tienen ejércitos independientes, tienen costumbres y tradiciones independientes. Un claro ejemplo son los atenienses y los espartanos, que a medida que vaya avanzando el tiempo, es más, incluso se va a notar más esa polaridad entre estos dos estados. Y aquí es donde vamos. Algo a resaltar durante este periodo son la forma en la que podríamos dividir las clases sociales en general, que en primer lugar estarían los aristócratas, que son una minoría civil, pero la cual cuenta con una gran adquisición de poder y de dinero, y por ende son los que más pueden gozar del privilegio que da la política, de ser ciudadanos políticos, porque ellos tienen esa accesibilidad, y obviamente algunos van a aprovecharse de esto. Sin embargo, hay algo lo cual yo denominaría la clase media alta, la cual buscaría integrarse a esto, porque las aspiraciones de las personas no es conformarse, sino que la aspiración de alguien es subir y subir, lo cual sucedería con los grandes comerciantes que generando su propia riqueza también quieren gozar de esto. Técnicamente le dicen a los aristócratas, hey, mira, yo tengo también riqueza, yo tengo poder adquisitivo, ya no eres solo tú, yo también quiero tener voz y voto y esos privilegios políticos. Y los aristócratas obviamente no verían esto con buena cara. Y es así que se podría dar la que son las estasis, las guerras, las revoluciones que se dieron. Mientras que en la tercera escala de esta organización social general tenemos a los que son los denominados pobres, porque son pequeños mercaderes, personas sin terrenos, y si fueran lo primero, serían personas endeudadas, porque a través de tener que pagar los tributos y demás, la falta de poder adquisitivo que tenían los obligaba a amarrarse, a engancharse con quienes les cobraban esto, y por ende se veían en una escala tan baja y no podían competir como lo hacían los grandes mercaderes con los aristócratas de la época. Pero bueno, sigamos. Esto también funciona para lo que es la Atenea antes de la democracia, la Atenea predemocracia. Porque, ¿qué sucede en Atenas? En Atenas sucede algo peculiar, ya que Atenas uno de los títulos que tiene es el de ser la cuna de la democracia. Esperen, disculpen un momento, que se me ha caído esto. Ok, voy a continuar. La cuna de la democracia. ¿Por qué se le llama así? Porque, valga la redundancia, es aquí donde nace la democracia en el año 462 a.C. ¿Y quién hace nacer la democracia? Eufialtes. ¿Cómo la impone? Al dejar que el pueblo tenga poder, que todos tengan capacidad de decidir, no solo la alta alcurnia, la minoría rica. Y su sucesor va a ser quien mantenga esta reforma, y no solo eso, sino que va a imponer lo que es la igualdad de leyes para todos. Así que ese es un dato que podemos rescatar con respecto a los derechos que dan Eufialtes y su sucesor en este sentido. ¿Y qué sucede con la Atenea democrática? Sucede lo siguiente. En la Atenea democrática, los ciudadanos
son quienes eligen tanto un consejo civil como otros tipos de grupos. No sé si me explico. O sea, son ellos mismos quienes deciden quiénes van a tomar decisiones en tal sector y en tal otro. Quiénes van a reunirse en un consejo, en un jurado, por ejemplo. O sea, escogen a sus representantes, pero ¿realmente son todos quienes forman parte de la hora de elegir a los representantes? No, porque hay ciertas excepciones a las reglas que es ahora la organización social de la Atenas Democrática. En la Atenas Democrática solo podían tomar este derecho los ciudadanos atenienses mayores de 18 años y que sean hijos de un matrimonio legítimo. ¿Qué significa esto? Que por decirlo así, lo que actualmente conocemos como un hijo ilegal, o en términos un poco más vulgares, bastardo, no podía gozar de este privilegio. Y bueno, ellos eran los únicos, porque ni mujeres mayores, ni niñas, ni niños podían. ¿Y por qué las mujeres no? Bueno, si nos vamos a la mitología, según esta nos cita la siguiente, respecto a lo que es la teología de Sion. Cuando la ciudad se estaba fundando, dos dioses se disputaron ser, por decirlo así, el defensor de esta polis. ¿Quiénes? Atenea, la de los ojos de lechuzas, y Poseidón, dios equino, el dios de los caballos y de los mares, el azotador de la tierra. En, esta, en este debate, en esta disputa entre los dioses, al final ellos decidieron que sean los mismos atenienses que tomen la decisión. ¿Quién va a ser el dios que los defienda de los demás dioses? ¿Quién va a ser su dios representante y por ende que le dará nombre a la ciudad? Y bueno, creo que la historia es algo obvia su resultado. Atenea termina ganando. Y es porque las mujeres votaron en ese mito y votaron a favor de Atenea. Y Poseidón, molesto, al no poder aceptar su derrota, manda un temblor que inunda todo. Y bueno, los atenienses, dándose cuenta que esta consecuencia se dio por el voto femenino, deciden anular cualquier derecho en que la mujer pueda tomar decisión. Claro, siguiéndonos al pie de la letra lo que dice el mito, porque es así como ellos explican que las mujeres no votaban. Y ahora pasemos a lo siguiente, a lo que son los extranjeros. Y ojo, los extranjeros no solo cualquier persona que venga de otro país, como podría ser, que te digo, un persa o un egipcio, no. También lo eran los ciudadanos de otras polis, como por ejemplo los espartanos, los de Tebas, los de Tracia, los de Creta, los de Ítaca. ¿Por qué? Porque al funcionar como estados independientes y cada uno tener su propia ley, se podría entrar en un conflicto, porque imagínate que un ciudadano de Tebas quiera hacer valer los derechos de su estado dentro del tuyo. Creo que es obvio que descuadra. Por eso mismo es que solo podían votar los hijos de atenienses puros, porque acá viene lo siguiente. Si tú nacías en Atenas, pero uno de tus padres era extranjero, automáticamente perdías todo derecho a formar de la democracia, a formar parte de la elección. Algo un poco injusto, porque, o sea, estás naciendo en tierras atenienses, pero no te consideran ateniense. Es como en el caso de los hijos ilegítimos. Y eso sí, si residías aquí y eras extranjero, tenías que cumplir con ciertos deberes, pagar impuestos, no podías tener, por decirlo así, una casa tuya, propia, personal, y encima tenías que cumplir con el deber militar, porque al ser la polis la que te está cogiendo, tú tenías, por decirlo así, un deber con esta, un deber de que si querías vivir, tienes que morir por ella. Y ahora pasamos a la escala más baja de esta organización social, la cual, ¿quién la tiene? Los esclavos. Los esclavos eran un tercio de la población total de la ciudad de Atenas. Sin embargo, eran los que peor la pasaban, tenían una vida indigna, era gente la cual tenía que cumplir órdenes, que no vivían libres, que mientras los ciudadanos atenienses mayores de 18 años gozaban de lo que podría considerarse algo que cualquiera
que se hace envidiar como puedes tener el poder de elegir, ellos no. Ellos tenían todo lo contrario, tenían la peor parte. Y lastimosamente se mantuvo así por mucho tiempo. Y bueno, algo más que decir de la Atenas democrática es la constitución que hace Aristóteles y la divide en dos. En lo que es la evolución de pasar de una aristocracia a pasar a la democracia y lo que es el proceso de gobierno que se da con esta. Esas son las dos divisiones que hace Aristóteles. Con esto podemos pasar a otro polis-estado, la cual representa muy bien de cómo funcionaban otras polis-estados, siendo varias. Perdón, me ha dado un lapsus. En estas podemos encontrar como un claro ejemplo a Esparta. Esparta, un pueblo de hombres libres, donde están los espartitos, los espartanos. Y acá iniciamos primero con la organización militar, con la organización social, aunque bueno, todo ciudadano espartano era o militar o se dedicaba a la política, mientras que luego teníamos a los extranjeros, que igual que con Atenas, estos no tenían, por decirlo así, un derecho más sí deberes. Y ojo, a diferencia de Atenas, que aunque sea podías recibirte en Esparta, si estabas en la polis principal, no tenías ningún tipo de derecho. Si estabas en la ciudad principal, la ciudad corazón del Estado, y un espartano decidía violar tus derechos, no podías hacer nada, no podías quejarte. Y bueno, por último, y repitiéndose otra vez, espero se den cuenta que es un orden que se sigue en cualquier polis de Grecia, los esclavos. Pero a diferencia de los esclavos atenienses, los esclavos de Esparta eran de las naciones, de los perdedores, aquellos que habían sucumbido ante los vencedores. Y no solo ellos, no solo los sobrevivientes, sino que también los hijos. Los hijos de esto también pasarán a ser esclavos. O sea, si tuvieron la mala suerte de ser un pueblo que fue atacado y derrotado por Esparta, por más que no lo hayan pedido, nacerán esclavos y muy probablemente morirán esclavos, porque el mundo es cruel, queremos aceptarlo o no, y más el mundo antiguo. Y ahora, hablando de la constitución espartana, esta la crea el siguiente hombre, uno llamado el ingenioso, el cual voy a pasar a leer porque, como le digo, hay ciertos nombres o datos que necesito refrescar la memoria con una lectura. Acá tenemos a Ligurgo. Ligurgo fue el hombre que crea las leyes de Ligurgo, poniéndole su propio nombre, leyes que se imponen en Esparta para luego volverse constitución. Cuando éstas se vuelven constitución, ¿qué sucede? Se toma una actitud, no digamos que completamente militar, pero que tiene esa, por decirlo así, ese sentimiento, esa vida en militarismo. Y es más, algunos consideran que da ciertos indicios a lo que luego sería un gobierno socialista. Pero, ¿qué podemos encontrar entre estas leyes? Por ejemplo, todo espartano tenía el deber de cumplir con su estado, con su nación, con ser un guerrero. Por ende, desde pequeños pasaban ciertas pruebas. Y es más, o sea, acá, por ejemplo, no había derechos o no había una forma de intentar equilibrar o de añadir a la sociedad a las personas que sufrían de discapacidades, ya sea físicas o mentales. Acá, literalmente, si nacías con discapacidad, más que intentar buscar la forma de incluirte, se dejaban a tu muerte. Y bueno, diciendo todo esto, habiendo aclarado un poco lo que es la etapa arcaica de la antigua Grecia, podemos pasar a la etapa clásica. ¿Qué es lo más rescatable de la etapa clásica? Que acá ya se consigue el pico, se llega a la cima, a la catarsis griega de la civilización. Acá cada una ya está hecha y derecha. Y eso sí, también aumentan las rivalidades, como por ejemplo la espartana y la ateniense. Pero sin embargo, por más que todas estas ciudades-estado tenían sus rivalidades, tenían sus descontentos con las actitudes y costumbres de otras, siempre los unía algo en común, el enemigo extranjero, como por ejemplo fue el imperio persa de Darío, que luego pasó a ser el imperio de Jerjes.
que intentó conquistar a los griegos. Sin embargo, los griegos, dejando sus disputas de lado, se unieron como la nación que eran, porque por encima de todo predominaba su identidad y lucharon contra los persas. En la lucha contra los persas se puede rescatar la guerra de las Termópilas, por ejemplo, o las guerras navales. En las guerras de las Termópilas se conoce o se tiene como el mito popular a los 300 espartanos, que ojo, no fueron solo ellos, sino que fueron acompañados por un batallón de cada polis-estado a ese lugar. Sin embargo, el mito fue creciendo, se fue tergiversando hasta dejar que son en el folclore popular del día de hoy, que solo en esa batalla de las Termópilas estuvieron los 300 espartanos guiados por el rey Leónidas. Y un dato interesante llamar del rey Leónidas, se lo consideraba un descendiente de Heracles, más conocido en Roma como Hércules. ¿Por qué? Porque antiguamente se consideraba que los reyes monárquicos, que mayormente gobernaban cuando la aristocracia, eran hijos, descendientes o tenían relación con los dioses, que eran, por decirlo así, el nexo entre humanos y deidades. Aunque para esta época, si me acuerdo bien, los griegos ya iban dejando de lado esa necesidad de identificarse con los dioses, pues habían desarrollado otras artes, otros pensamientos, otras ciencias, las cuales se volvieron más los nuevos cimientos de la sociedad, como por ejemplo puede ser la filosofía, que es algo que hasta el día de hoy ha perdurado, que es un legado que permanece. O por ejemplo, la ciencia de la biología, la medicina, el discurso hipocrático que hacen los médicos para defender a la vida, se dan en este periodo, en el periodo de la Grecia clásica. Pero bueno, volviendo al tema de las guerras, no solo se dio esta guerra, sino que finalizada la guerra con los persas, empezó la guerra entre las polis, la guerra por la hegemonía. Claro ejemplo es la guerra del Peloponeso, en donde Atenas quería imponerse como la ciudad polis-estado más poderosa, la que se podría considerar la cabeza de la nación, junto con su democracia. Y quienes se hicieron en contra, obviamente los espartanos con otras ciudades aliadas, como Tracia. Y esta guerra se le llamó la Guerra del Peloponeso, la cual dio como victorioso a los espartanos, pues los atenienses decidieron ocultarse y ser asediados, lo cual fue un error garrafal, imponiéndose así la hegemonía monárquica por encima de la democrática. Aunque la democracia se siguió aplicando dentro de Atenas, si me acuerdo bien. Pero si Esparta se puso, ¿qué tipo de organización, estado lleva una organización donde el rey dirigía al ejército y el rey visualizaba lo que hablaba el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos era toda persona mayor de 60 años y estos eran elegidos por una asamblea pública. Pongamos que es como la asamblea constituyente que elige a sus representantes, algo así. Por eso es que se dice que en Esparta encontramos cierta similitud con el socialismo. Y bueno, el Consejo de Ancianos dictaminaba qué leyes iban a darse y la Asamblea Pública votaba si estas leyes terminaban siendo aprobadas o no. O sea, dense cuenta que está estructurada de una manera en la cual eh, no solo significaba que si ya eras alguien, hacías lo que querías, no, sino que todavía tenías un contra, tenías que pasar por encima del voto de los que te eligieron a ti. Y encima de ustedes está un rey, el cual tiene bajo su mando al ejército. Por ende, se podría considerar una monarquía, la cual puede derivar a tiranía, como dice Polibio. Polibio considera que la monarquía se degrada en tiranía. ¿Y por qué se degradaría en este caso en tiranía? Porque lo mismo que las ciudades-estado quieren expandir su civilización, sus ciudades y hacerse de la hegemonía del mar, necesitan volverse recios, tomar más fuerzas dentro del ejército, como lo hicieron los espartanos, poder dominar estos, evitar que haya opositores que obstruyan en poder
decidir a dónde enviar a estos hombres a batallar. Y bueno, con todo esto dicho, demos paso a lo que sería el inicio del final, que parte precisamente del final de la Edad Clásica, del periodo clásico, con Alejandro Magno. ¿Qué sucede con él? Alejandro Magno es el aprendiz de Aristóteles, uno de los grandes filósofos junto a Sócrates y a Platón. Y acá un dato de Platón, que tomar en cuenta, Platón odiaba la democracia porque fue la misma democracia la cual dictaminó que Sócrates tenía que beber la cicuta, y la cicuta fue la que lo asesinó. Por ende, Platón plantea que la democracia es lo peor que puede haber, el darle poder a un pueblo del cual no todo el mundo puede ser culto. Y si me acuerdo bien, Aristóteles profundiza más en esta idea, dando a entender que los únicos que podrían elegir quiénes gobernar, o mejor dicho, los únicos que podrían gobernar y dictaminar leyes y demás serían los intelectuales, los sabios. Y, por decir, y la fuerza bruta, la que traería represalias a quienes opusieran, serían los hombres dotados de fuerza, los militares. Mientras que el resto formaría ser lo que es un ciudadano civil normal. Pero bueno, siguiendo con Alejandro Magno. Alejandro Magno expandió el imperio griego, porque él se aprovechó de algo. Cuando Esparta gana la hegemonía, el batallón sagrado de Tebas, conformado por 150 amantes, derrota a lo que se considera el mejor ejército de Grecia. Sin embargo, estos no pudieron mantener el poder, y ante el príncipe de Macedonia sucumbieron, y este expandió todo el imperio, llegó a distintos lugares. Sin embargo, así como de joven conquistó el mundo antiguo, tuvo que morir. Y con la muerte de Alejandro Magno, ¿qué sucedió? Sucedió que todo empezó a irse a pique. Y es así como con la muerte de Alejandro Magno, hasta, hasta los 30 años antes de Cristo, se da lo que es el periodo helenístico, lo que se considera el ocaso de la antigua Grecia. Aunque para algunos, y a tomar en cuenta, sería así como fue el periodo oscuro, un periodo de cambios entre la civilización mesónica y, y el periodo arcaico de Grecia, se podría considerar un periodo de cambios en donde la cultura griega va a vivir, va a sobrevivir, pero o sea, obviamente no con el mismo brillo que tuvo como la propia guerra, sino que va a existir, pero adaptándose, siendo adaptada por los conquistadores de los aqueos, los romanos, hijos de Marte. Y otros datos a tomar en cuenta, aparte de lo que sucede en el periodo helenístico, este, podemos resaltar grandes cosas, como por ejemplo la literatura. Con Grecia, uno de sus grandes legados que nos ha dejado fue precisamente la literatura con Homero y con Hesiodo. Hesiodo, por ejemplo, con lo que es la teogonía y con lo que determina que debe ser el arete, el arete. ¿Qué es el arete? El arete es lo que debería alcanzar cualquier persona que llegue a un punto en el cual lo que haga no sea un interés personal, un interés egoísta, sino que llegue a ser algo virtuoso tanto para él como para quienes lo rodean. O sea, un estado de catarsis, si nos vamos a la literatura, por decirlo así. En la filosofía, como ya he nombrado, tenemos a Sócrates, Aristóteles, Platón, entre otros. Platón, por ejemplo, considera el mundo de las ideas. Y en el campo de las ciencias tenemos a Pitágoras, que lo que más resaltamos podría ser que fue un gran matemático y también un biólogo, si me acuerdo bien y no estoy fallando. Darse cuenta en cuántos ámbitos se desarrollaron los griegos, sin contar la arquitectura, que hasta el día de hoy se sigue estudiando, sus tipos de columnas, o por ejemplo la forma en que ellos interpretaban el mundo según su mitología. Hasta el día de hoy la mitología más popular es la griega. O sea, con todo esto hay que darnos cuenta que de Grecia hay mucho de qué hablar, muchos temas los cuales se podría profundizar y hacer exposiciones propias, aunque por temas de curso ya no se puede abarcar más. Hasta aquí ha llegado, habiendo tratado el periodo
El primer periodo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. El helenístico, el clásico, el arcaico, el oscuro, el micénico, el minaico y el mineico. Habiendo dicho todo esto y despidiéndome, espero que esta exposición haya sido de su agrado, profesor. Hasta luego.